Quique, y hablando de especulación y otros tipos de activos para invertir, eh, pues se escucha mucho que los hedge funds es pura especulación. ¿Qué tanto dirías que es cierto? El hedge fund, por definición, es un vehículo de trading. Es una entidad que se dedica a estar trading. Y el trading, por definición, es especulativo, ¿no? Y entonces, así como el 80% de los fondos mutuos o el 85% de los fondos mutuos no le logran ganar el S&P 500, yo diría que por ahí esa misma cantidad de hedge funds no logran hacer mayor cosa con tu plata. O están lagging al índice, ¿no? Em, es más, tiene cierta maña el entender esto con los índices de hedge funds por varias razones, que no se da en el caso de acciones. En las acciones, si a una empresa le empieza a ir mal, no deja de reportar precio al índice. En todo caso, la sacan del índice, pero no deja de Ah, reportarlo. ajá. Eh, eh, entonces, ¿qué es lo que pasa con los índices de hedge funds? Hay hedge funds que reportan cuando les va bien y cuando les deja ir bien, dejan de reportar, pero siguen estando dentro del índice. O crean otro hedge fund. Ah, O sea, bueno, cierran uno y, eso puede y pasar, lo de que quitan. te levantaste plata Ujú. y empezaste a operar y en 4 meses la chorreaste. Entonces, mejor devolver la plata y abrirse uno nuevo, Ajá. que esperar a que el fondo se recupere. Pero eso tiene que ver por la mecánica o el esquema que tiene de cobro de fees. Que ahí sí cobran el 2.20, Ajá, entonces 2%. te cobran caro. O sea, hablando de eficiencia, a muchos wealth managers les da miedo meterse en hedge funds porque no son, porque dañan la eficiencia del manejo patrimonial, porque tienen el famoso 2 and 20 que le dicen, ¿verdad? Que es 2% de management fee y 20% de cierta renta, de cierto resultado arriba de tal nivel de rentabilidad. Ujú. Eso ha bajado, ya no es 2 y 20, ahora viene siendo tal vez como 1 y 15 por ahí, o 1 y 20, o sea, ha bajado, se ha vuelto más barato. Y los únicos que se pueden dar el lujo de cobrarte 2 y 20 son los que sí son estrellas, los que les tiende a ir muy bien, ¿no? Pero incluso Millennium, que ustedes conocieron Millennium conmigo, eh, creo que Millennium no llega a 2 y 20. Es como 1,5 y 15, algo así, ¿no? Quique, contanos un poco de Millennium. Bueno, es un fondo multiestratégico. ¿Qué quiere decir esto? Es un hedge fund multiestratégico. Ujú. Bueno, la diferencia entre un hedge fund y un fondo tradicional es que el hedge fund sí puede utilizar derivados, quiere decir, puede usar opciones, futuros y todo eso para exponerse a cierto mercado, ¿no? Para participar en cierto mercado, en cierto trade, eh, y puede utilizar palanca, ¿no? Puede prestar sobre el dinero del portafolio para especular aún más, ¿ok? Ambas propuestas son peligrosas si no sabes hacerlas. Necesitas tener una disciplina de manejo de riesgo espartana Ujú. para que esa palanca, tanto por el lado de derivados como del prestar plata, no vaya a ser ese machete de doble filo que pegaste el machetazo y te regresa y te corta el brazo, ¿no? Es bien delicado el tema ahí de risk management y diría yo que el buen hedge fund le pone mucho coco al risk management y el risk manager, por definición, debería ser independiente, o sea, debería ser el que manda, debería ser el que le dice, Andrés, esa posición que abriste no me parece, la cerras inmediatamente. Él tiene poder de veto. Ujú. Tiene que tener poder de veto. No, no puede ser alguien arriba de él que decide, sino que él tiene que decir, esa cosa no, me la deshacen ahorita. Tiene que ser así. Y tiene que obviamente estar monitoreando 24/7, no 24/7, pero mientras los mercados estén abiertos, tiene que estar sabiendo qué hay. Ahora, muchos de estos multi-strategy funds trabajan 24 horas al día, 365 días del año, porque tienen operaciones en América, en Europa y en Asia. Entonces, el monitoreo de riesgo de un fondo así requiere mucha capacidad. Pero bueno, supongamos de que lo tienen. Entonces, ¿qué significa multiestratégico? Que no depende de solo un tipo de estrategia. Y entonces en hedge funds hay más o menos como 7 diferentes tipos de estrategias. Desde lo más obvio que podría ser comprar acciones, pero también shortear aquellas que no se ven atractivas.
Eso se llama el long short equity. Ujú. Lo puedes hacer también en bonos. Compras bonos que sean atractivos y shorteas aquellos que se ven poco atractivos. Eso se llama Relative Value Fixed Income. Y así te vas. Y hay como 7 diferentes tipos de esas estrategias. Entonces el multistrat va a tener plata metida en managers que hacen diferentes tipos o en diferentes estrategias. Okay. A eso le agregamos de que podría ser de que el fondo haga todo eso de long short equity, relative value, fixed income y macro y otras cosas, pero solo somos nosotros 3 los que estamos haciendo esa estrategia. Ajá. Versus decir, el equipo de Quique, Nico y Andrés van a estar haciendo long short equity y el equipo de fulano, mengano y sutano van a estar haciendo el relative fixed income. Entonces ya son equipos separados. Entonces lo bonito de Millennium es que ellos lo que hacen es contratan equipos. Viene siendo como un semillero, como un lugar en donde si sos un buen trader, puedes ir a aplicar ahí para que te den trabajo. Si te va bien, te va a ir muy bien, porque te van a dar mucha plata en performance bonus y toda la cosa, en bonos, en bonos de incentivo, bonos de desempeño. Y te van a dar toda la infraestructura que necesitas para operar. ¿Ah? ¿Cuál es el contra de eso? Si te va mal. Son 0 tolerancia. La chorreaste 2 veces y estás fuera. O sea, tenés un parámetro de lo que tenés que cumplir de riesgo para ellos. Una primera metida de pata, ya tenés una alerta, una banderita de alerta de llamada de atención. A la siguiente llamada de atención te vas. Entonces, es meritocracia, que me encanta a mí por ese lado, pero es una meritocracia extrema, es dura, ¿no? Pero lo bueno para el que invierte ahí es de que estás metido en un ecosistema, estás metido en un entorno en donde solo se premia al que funciona. Y el que no funciona no tiene lugar ahí. Entonces, para el inversionista, que tal vez si nos metemos corazón al tema, tal vez no seríamos inversionistas ahí, pero bueno, no se le puede meter corazón a esto. Alguien tiene que pagar los platos rotos a la hora que no le va bien al fondo. Y pues son los equipos que no dan el ancho. Sí, estamos hablando de uno de los mejores hedge funds también, ¿verdad? Sí, bueno, por la trayectoria que han tenido de tanto tiempo, este fondo viene operando desde el año 88-89 y en esos años solo han tenido un año negativo. Entonces sí, tal vez no es el que más ha dado en retorno total, pero creo que ajustado a riesgo está ahí entre los mejorcitos. Y que, nuevamente, cuando buscas un fondo, un tercero que te maneje este dinero, un especialista, no querés que sea primero y luego tercero, y luego segundo y luego cuarto y luego primero. O sea, querés que sea muy consistente de estar entre ese primer 25% de desempeño. Y entonces ahí es donde encontrás un fondo campeón versus un fondo mediocre. Sí. Bueno, ahora la parte que más ilusión me hace. Vamos a hablar de fraudes financieros, burbujas. Interesante. Y que nos contes un poco cómo lo has vivido, qué has identificado y el caso Madoff. Yo creo que hay un documental muy bueno, pero lo viviste en carne propia. Sí. Así que... Pues nuevamente creo que la vida, cuando te tira, cuando te da limones hay que hacer limonada, dicen, ¿verdad? Cuando pasas una mala experiencia, te debería servir de aprendizaje para no volver a meter las patas en eso. Y dicen que la gente más sabia es la que aprende de los errores de los demás, también, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer en todo esto. Cuando lees y lees acerca de lo que pasó con Bernard Madoff o lees lo que hizo Ponzi en los años 20, 30 en Boston, pues no solo debería ser de que qué interesante la historia, sino que qué me deja esto a mí. Ujú. O cuando ves esta serie de Netflix, que es muy buena, ¿cómo es que se llama? La de Madoff, no me acuerdo. No, la que habla mucho acerca de fraudes. Dirty Money. Dirty Money. Ajá. Dirty Money. Dirty Sí. Money es interesante ver todo esto, pero si no te deja un aprendizaje, lo que estás viendo ahí, de lo que puede llegar a pasar bajo ciertas condiciones, bajo cierto entorno, bajo ciertas ofertas que te hacen,
O sea, no te quedaste con la lección aprendida, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó vivirlo, pero también lo leí. Entonces creo que por ahí me ayudó a ser siempre muy, muy cuidadoso y tenerle temor a este tema de los fraudes. También creo que hay un tema narcisista en uno, de que uno dice, perder plata porque hice una mala elección de una empresa o de una acción y resultó que al poco tiempo reportaron malos resultados y se me cayó 30%, pues es parte del riesgo de invertir. Pero perder dinero porque no investigué lo suficiente para saber si donde estaba metiendo el dinero era un scam, era un fraude, eso sí no me lo puedo perdonar. Entonces, el ser un buen inversionista requiere que uno investigue. Entonces, antes de meter tu plata con un fondo hedge, especialmente hedge funds, tienes que investigar. Te tienes que quitar la duda de que puede ser un fraude. O sea, solo puede quedar la duda razonable, pues, pero no puede quedar nada más. Esto es fácil decirlo, en la práctica es difícil hacerlo, porque les puedes hacer un montón de preguntas, pero si son psicópatas, van a saber respondértelas. Sí, seguro son muy buenos para Nuevamente, regresando al tema que me encanta la psicología. Un psicópata te va a saber responder esas cosas sin rechistar. Y te va a decir lo que querés escuchar. Madoff era un psicópata. Madoff sabía las respuestas que tenía que dar para las preguntas difíciles que le iban a hacer a la hora de hacerle due diligence. ¿Ok? Entonces no esperes de que todo va a estar en blanco y negro y claro de leer. Hay cosas que van a estar ahí como en arameo y en jeroglíficos egipcios, pero lo que sí puedes decir es, si se dan estas banderitas rojas, si se dan estas alertas, pues lo que me está diciendo esa alerta es tener cuidado, porque el otro nunca te lo va a aceptar. Así lo pongas con un polígrafo, no te lo va a aceptar. Así lo metas en corte y digas, este señor me estafó, no lo va a aceptar, va a decir, yo soy inocente. ¿No? Madoff creo que se declaró inocente, ¿no? Bueno, no, llegó a decir que era culpable porque llegó a decir pasó tal cosa y ahí fue donde lo arrestaron, pero ¿me entendés? Él bajo otras circunstancias hubiera dicho que era inocente, si no hubiera colapsado. Si no hubiera colapsado. Entonces, ¿qué son estas, qué es este trabajo que uno tiene que hacer para entender si algo puede ser un fraude o no? Hay un cuestionario que uno hace acerca de la parte filosófica y de la filosofía de inversión del fondo, ¿verdad? En qué radica y cómo hace dinero. O sea, cómo funciona esa estrategia. Si la estrategia no te la pueden... Yo entiendo que posiblemente para un cirujano o para un arquitecto, lo que sea, si le explica una estrategia financiera de estas, que pues las estrategias de especulación pueden ser un tantito complejas, ¿no? Pero si tu mente no logra cachar cómo pueden hacer dinero consistentemente con esa estrategia, empezate a preocupar. Porque sí debería hacer sentido. Debería de ser coherente, ¿no? Eso es uno. Entonces, ¿cómo hacen plata? Una pregunta que me doy cuenta que muchos les cuesta explicar es, ¿cuál es tu filosofía de inversión? O sea, ¿de dónde parte tu creencia más grande de cómo invertís? ¿Ah? ¿Qué es lo que guía eso? Bueno, pero pongámosle, ¿en qué consiste tu estrategia? Explícame tu estrategia, por favor. Y pues puede ser que te le expliquen en una oración o puede ser que te le expliquen en 2 párrafos. No importa, la cosa es de que de ahí puedan salir más preguntas acerca, bueno, entonces, ¿en qué consiste tu estrategia? Bueno, yo vendo acciones que creo yo que son de mala calidad y compro las de buena calidad. Bueno, me queda muy claro. Bueno, entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para identificar calidad? Y ahí vas a ir derivando preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y te vas a sentir cómodo con lo que están haciendo ellos o no. ¿No? Nivel de apalancamiento que utilizan, todo eso.
preguntas que hacemos que no tienen tanto que ver con fraude, tal vez, sería ¿cómo asegurar la sucesión? ¿Por qué? Porque no sos eterno. Y yo quiero tener una relación de largo plazo contigo. Entonces, y también es una industria donde hay mucho robo de talento. Los buenos especuladores, los buenos inversionistas, no trabajan, no trabajan en un banco, posiblemente. Trabajan en estos lugares donde se pueden meter unos bonos inmensos. ¿Va? Sí, de miles Y de entonces millones. ahí hay mucho robo de talento. Entonces, ¿cómo le haces para asegurarte de que no te estén robando gente? Porque si no están bien compensados, si no tienen los incentivos adecuados, se van a ir con la competencia. Pero eso es más que todo para poder entender de que esto bueno que estamos viendo pueda tener persistencia en el tiempo, que el manejo de esa estrategia tenga, tenga continuidad. ¿Por qué? Porque no queremos estar haciendo este proceso de due diligence Ujú. cada año. Cada año. Es un montón de trabajo, es un montón de tiempo que le dedicas. O sea, a nosotros nos toma 3, 4 meses sentirnos cómodos con meterle plata a alguien. Y eso que sabemos de esto. Y eso que, o sea, leemos mucho, entendemos quién es quién. O sea, ya tenemos una buena parte del due diligence recorrido. Pero todavía sí te tenés que tomar tu tiempo. No puede haber prisa. Es más, si a mí un fondo, un manager me llama y me dice, es que ya estamos por cerrar y te estoy mandando aquí la información. Gracias, mano. Avísame la siguiente vez que tengas un fondo nuevo, porque yo no tomo decisiones a la carrera. No lo voy a hacer. Y creo que también es una estrategia que puede utilizar un scammer para que tomas una decisión de inversión. Mira, Apresurarte. aquí están mis resultados, aquí ta. Ah, qué bonito. No hiciste mayor due diligence, es más, no hiciste due diligence y entonces, solo una cosa, ya te ve, porque es muy hábil para leerte qué estás pensando y si estás interesado y si empiezas a sentir FOMO de que te vas a perder la oportunidad. Entonces, si ve que estás con FOMO, lo que te va a decir, y solo te voy a decir que mira, ya solo tengo un par de espacios disponibles vos. Y te lo reservo hoy. Ajá. Entonces, Pero tiene que ser hoy. si me firmas ahorita, ya estás. Puchica. Ahí cayó, el novato cae. Ahí el novato cae, o el que no tiene malicia cae. Entonces, cuando es un hedge fund, pues debería de haber una estrategia de inversión y que sea esa estrategia de inversión la que van a estar desarrollando. ¿Por qué? Porque estrategias hay cientos, miles. Pero yo sé que no funciona, o sea, ojalá fuera así de que hoy me quiero vestir en tonos de negro y gris y mañana me quiero vestir en tonos de azul y siempre pega, siempre funciona. En las inversiones no es así. Ujú. O sea, que nosotros seamos buenos para hacer long short equity no nos hace buenos. Incluso podemos ser buenos haciendo long short equity de mid caps y no nos hace buenos para hacer long short equity de europeas o de grandes en Estados Unidos, ¿me entendés? Sí. De medianas El en Estados nicho. Unidos. Cada nicho tiene su especialidad. Entonces, cuando yo empiezo a ver de que el manager dice de que hace esa cosa, pero también hace otras cosas, ahí puede haber no un miedo de fraude, sino que un miedo de que por estar desenfocado, yo voy a perder plata por negligencia. ¿Va? No por fraude, sino que por negligencia. De ahí, ¿dónde más se puede dar el tema de fraudes? La gente que te llega a visitar, deberías de poder hacer un background check de ellos. ¿Va? Deberías de poder ver en el internet quiénes son, qué experiencia tienen, dónde estudiaron, si tienen demandas, si tienen pleitos legales, qué tipo de pleitos legales, si han sido demandados por algún tipo de delito de deshonestidad en el pasado. Eso ya estuvo. Con eso, ahí se murió la cosa. Y nosotros paramos a un tipo que nos llegaba a visitar por eso. Tenía una demanda ahí de un tema de que se había quedado con plata de sus clientes y ya estuvo, pues. Ujú. Ya sabíamos que íbamos por mal camino. Posiblemente no era un fraude, pero ya sabíamos que íbamos a caer con una persona deshonesta y que eso no se puede. Pues, o sea, en el mundo de las finanzas, el ser honesto no es una virtud, Es un es un pay requisito. to play. O sea, o sos o ni jugás en ese mundo. ¿Va? Sí, todo se mueve por confianza.
Sí, y honestidad. es un pay to play, o sea, es un requerimiento mínimo. No es un deseable. Em, entonces, ¿qué pasó cuando nos tocó vivirlo en carne propia con Madoff? Eh, no tuvimos plata en Madoff, pero nos pasó cerca varias veces. Eh, durante la crisis inmobiliaria, vamos a ver, si nos regresamos a los 90, durante el dot-com bubble, ¿qué fue lo que funcionó en la burbuja? Porque todo lo demás hizo lata. Funcionó bonos, ¿ah? Funcionó hedge funds y funcionó real estate. Real estate en Estados Unidos venía a estar en no voy a decir crisis, pero venía a estar en una etapa como de poco crecimiento. Y la gente, cuando salió despavorida del mercado de tecnológicas, fue a poner su plata en otras cosas y ahí se fueron hedge funds y real estate para arriba. Entonces, fast forward, 2006. Real estate agarró un rally desde el año 2000, 2001, hasta el año 2006 y se dieron un montón de excesos. Como por ejemplo, vos podías ver todo Brickell Avenue en Miami lleno de grúas. Y cuando te decían, mira todas estas grúas, pero los edificios no están vendidos, ¿no? O solo tienen 20% vendido. Entonces ya sabías que ahí como que se estaba empezando a dar una burbuja inmobiliaria, ¿no? Hay una parte que sí se había logrado vender en las primeras dos fases, tal vez del bull market ese o de la burbuja esa euforia, pero ya de último ya no se estaba vendiendo bien. Entonces, em, lo que causó la caída de la burbuja inmobiliaria, pues que ya sabemos que fue un tema de malos estándares de préstamos, fue causado por una mala banca, ¿va? Por ser malos banqueros. Eh, en esa caída, los hedge funds ya no tuvieron buen performance. ¿Por qué? Porque había habido una proliferación de hedge funds. Cuando te estoy diciendo año 99-2000 de la burbuja de .coms, el mundo de hedge funds era bastante desconocido. Mucha gente ni siquiera invertía ahí, ¿no? Es más, se lo hablabas a los clientes y los clientes lo veían como que, ¿qué es esto? No lo entendían, no era algo que se conociera. Eh, entonces, hubo tal proliferación de hedge funds que los hedge funds que habían en los 90 eran de mejor calidad. Ujú. Y empezó a salir un montón de gente que quería ser hedge fund manager y podían levantar plata y hacer dinero fácil y toda la cosa. Y verá, resultó de que otra vez 80-85% de la gente no era buena. Entonces, cuando se cae la crisis, cuando se viene la crisis inmobiliaria, nosotros teníamos un portafolio en hedge funds. Bastante importante porque pues, nos había ido bien del año 2000 al año 2005. Ahí. Entonces, cuando empezamos a escuchar lo que estaba pasando, dijimos, bueno, aquí hay instrumentos financieros que estos, que son especuladores, los hedge funds, tienen, queremos saber qué piensan hacer, qué plan tienen. Entonces le dijimos, quiero que me alinees a todos los hedge funds que tenemos para tener una llamada la próxima semana con todos los que están haciendo renta fija y entender qué plan tienen. Porque la cosa se está poniendo color hormiga. Esto estoy hablando de finales del 2006. La cosa se está poniendo color hormiga con el tema inmobiliario. 2007, finales de 2007. Y tuvimos llamada con todos y todos estaban paniqueados. Y nadie tenía plan B. Yo dije, no, vámonos ya, mucha. ¿Qué estamos haciendo acá? Entonces vendimos. Ajá. No, todavía no salimos golpeaditos porque el hedge fund no te da la plata inmediatamente, sino que se toma un par de meses en dártela. Ajá. Pero para febrero del 2008 ya nos habíamos salido del 85-90% de todo. Nos quedamos nada más con un par de fondos que colapsaron y que ahí se quedaron como pérdida, ¿va? Entonces, bueno, teníamos toda esta plata que la queríamos poner a trabajar otra vez. Entonces dije, yo puedo hacer las cosas, yo puedo ahorita darme la vuelta y empezar a darla a cuanto hedge fund se me aparezca ahí en plataformas de inversión que tenemos. O tomarme el tiempo. Obviamente lo sensato es me voy a tomar el tiempo y voy a hacer las cosas bien. Porque no se trata de solo irle a la plata a cualquiera. Entonces en ese interim fuimos con 6, 7, 8 diferentes entidades
a ver sus plataformas de hedge funds que tenían, que ofrecían y toda la cosa. Y estuvimos con 2 o 3 que eran feeders de Madoff. Y eran los que mejor se veían. Ajá. ¿Va? Cuando lo comparabas con los otros fondos, decías, estos se ven bien. ¿Va? Con esos quisiéramos trabajar. Pero cuando empezamos con el proceso de preguntas y toda la cosa, en qué consistía la estrategia, nos decían que eran acciones. Y dije, es imposible. O sea, no puede ser de que sea un portafolio de Nunca acciones está en y que rojo. tenga ese nivel de volatilidad. Nuevamente, tenés que entender de historia financiera, cómo se comporta, o tenés que entender de estadística financiera, cómo se comporta la volatilidad de cada mercado. Y tú sabes de que un mercado de acciones es imposible que tuviera esa baja volatilidad que ofrecía Madoff. Madoff era algo así como una volatilidad de 2% con 10% de retorno, ¿no? Y te tiraba un Sharp impresionante. Ajá. Y nuevamente, con mucho cuidado con irse solamente por Sharps. ¿Va? La gente que decide ir a comprar mutual funds, no, mutual funds no, hedge funds, solo a través de Sharps, puede hacer que estén cayendo en fraudes. Porque el fraude lo que va a hacer es de que va a sesgar, no te va a permitir ver los meses negativos, te los va a poner como que fueron levemente positivos o levemente negativos. Te va a mentir. Los meses positivos sí te los va a dejar ver. Entonces siempre todo va a estar sesgado, como que el fondo nunca cae, ¿no? Entonces dijimos, no, esta cosa de que sea acciones, no, a mí no me cuadra, ¿no? Y entonces empezamos a hacer preguntas. Y cuando quisimos llegar a ver las oficinas, no nos dejaron. Y uno dice, ¿por qué no? Que te dicen que no, que ellos tienen su salsa secreta, que no la pueden divulgar, pero ya para el año 2007, esa cuestión de que, esa era la excusa que tenían en los 90. Ya para el 2007, ese tipo de excusas, ¿no? Y nosotros pues, sí tomamos una posición muy como que es nuestro dinero, ellos se deben a nosotros, no nosotros a ellos. Ujú, ¿Ah? ujú. Ujú. Entonces, como no quisieron dar más apertura, pues ahí estuvo, hasta llegó la cosa. Pero tuvimos suerte, porque sí nos apareció por varios lados, por 3 lados, porque había un fondo ofrecido por un banco suizo, había un fondo ofrecido por un banco español y había un fondo manejado por un hedge fund, una empresa que ofrecía hedge funds, que podríamos decir que era un fondos tal vez, ¿va? Estos, que tenían varios fondos ahí que te metían en su propuesta de inversión, por 3 lugares distintos. Eh, Ahora, que yo sabía de Bernard Madoff y lo que estaba, pues no. O sea, esos artículos de Barron's que ahora se sabe todo el mundo de que varias veces lo sacaron en Barron's y que salió una vez en Mark Hedge de que era un fraude, que posiblemente, yo no recuerdo haberlo leído. Sí, seguramente lo escondían de alguna forma. Sí, bueno, él pensaba de que iba a colapsar todo cuando salió el artículo de Mark Hedge. Porque el artículo de Mark Hedge sí fue más a profundidad que el de Barron's, acerca de por qué se creía de que el hedge fund más grande del mundo era posiblemente un fraude. Y fue porque el periodista de Mark Hedge se juntó con la gente de esta firma de Boston, que fueron los primeros que se dieron cuenta de que este tipo tenía el dinero de toda la aristocracia europea, que Madoff tenía el dinero de toda la aristocracia europea a través de bancos privados suizos. No directamente con él, sino que a través de fondos Ajá. desarrollados en Suiza para europeos, ¿no? Eh, entonces, eh, hay un paper interesante acerca de un risk manager que yo conocí en un fondo de fondos, que él dice que una de las banderas rojas para ver si un hedge fund es probable que sea fraude es que cuando haces el análisis de volatilidad negativa, nunca muestra meses negativos o trimestres negativos. Entonces Sí, en renta variable es muy... que eso matemáticamente, Es que imposible. eso matemáticamente te demuestra de que es muy probable que sea un fraude. Ya. ¿No? Y luego está el aspecto cualitativo, en donde tenés que saber, como les dije, quién es esta gente, si tienen antecedentes legales y cosas así. Pero sí, creo que al momento de ver hedge funds, uno debería entrar pensando que es probable que sea un fraude.
Sí, Más, más los histórico. chiquitos, los que no son muy conocidos. Ahora los grandotes, pues esos, lo que puede haber es negligencia, pero que sean fraude, no.